Hola, buenas tardes, seguidores y seguidoras de Neurosináptica. El día de hoy tenemos una emisión especial con mi amiga y socia Cintia Ascensión. Yo soy Perla Flores, ambas directoras de Neurosináptica. Bueno, el día de hoy movimos un poco las charlas acostumbradas de los viernes para el día jueves, porque precisamente hoy se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Tuvimos una dinámica en nuestras redes sociales durante la semana pidiéndoles que nos comentaran cuáles son las preguntas que les gustaría que les respondiéramos nosotras en torno a este tema. Es importante pues mencionarles que ambas estamos certificadas en el tema de prevención del suicidio y pues bueno, que Cintia les platique un poquito sobre esta capacitación a la cual tuvimos acceso ya hace poco más de un año, eh, para que ustedes estén en contexto de lo que también es nuestra labor. Claro, gracias, Perla. Pues esta certificación la recibimos con una eminencia de Monterrey, que precisamente participa en planes y programas de salud mental a nivel público. Tomamos esta certificación con él para informarnos desde factores de prevención hasta factores de intervención, porque bueno, parte de lo que hablaremos dentro de la charla es diferenciar estas dos etapas de intervención precisamente con todas las personas. Incluso, pues por ahí también, posteriormente, ¿y qué sucede si ya no logramos prevenir, perdón, si aún hay, con todas las herramientas, pues una de las personas llevó a cabo el suicidio y entonces, pues tenemos que intervenir con ese duelo. Es parte de las herramientas y habilidades que aprendimos para trabajarlos ahora sí directamente. Muchos de sus seguidores saben que tal cual Perla y yo trabajamos directamente con niños y con adolescentes, pero bueno, como parte del equipo directivo de Neurosináptica, también constantemente estamos actualizando a todo el equipo para que sea desde los más pequeños hasta los más grandes, ya que esta debe ser una intervención pues de todos y todas, ¿no? No solamente queda a cargo de los psicólogos, ya estaremos hablando un poquito más adelante sobre eso, por las preguntas en específico que nos hicieron pues nuestros seguidores. ¿Qué te parece, Perla? Iniciamos con la primera pregunta, creo que la tienes tú. Claro que sí. Nada más mencionarles a las personas que nos estuvieron mandando preguntas por medio de inbox, WhatsApp y demás. Hicimos como, tratamos de englobar lo más que se pudo, sintetizamos, perdón, algunas preguntas y que iban en torno a las mismas respuestas, pues, para tratar de englobar lo mayor posible el tema, pero si aún así queda alguna duda, o algo que les gustaría saber, ya saben, como las dinámicas acostumbradas de cada semana, nos pueden escribir por medio de nuestras redes sociales, correo electrónico, Facebook o Instagram, y con todo el gusto del mundo estaremos contestándoles como ya lo han vivenciado, les estaremos contestando sus dudas. Y pues bueno, alguna de las preguntas que nos hicieron es, ¿cuál es la realidad del suicidio en niños y en adolescentes? Fíjense que en torno a este tema hay demasiada controversia, hay algunas discrepancias, inclusive en el tema de la salud. Algunos colegas me ha tocado eh, escucharlos mencionar, ¿no? Que hay niños o adolescentes que no se suicidan, los niños más bien no se suicidan. Esto es una total mentira. Inclusive en México tenemos como segundo lugar de muerte infantil el suicidio. Esto es una realidad pues totalmente lamentable y pues que nos genera demasiada labor a las personas especializadas en el ámbito de la salud, pero no solo a las personas en el área de la salud, ¿no? Sino todas aquellas personas que tengan un contacto con niños o adolescentes, padres de familia, docentes, el encargado de la ludoteca, el conserje de la escuela, etcétera, etcétera. Ya más adelante les vamos a comentar qué es lo que puede hacer cada uno. Sin embargo, las realidades en este tema, pues es que los niños sí se suicidan, los adolescentes sí se suicidan y que definitivamente cada vez más es, incrementan estos números alrededor del mundo, ¿no? No solamente en México. Algo que también nos topamos mucho y ahorita en este tema de la pandemia, por ejemplo, pues, que es un tema del cual todos hablamos, ¿no? Es nuestra nueva realidad, es que hay procesos terapéuticos de personas con perfil suicida o de adolescentes o niños con perfil suicida, que los padres han decidido abandonar los tratamientos porque comentan que ahorita no se está presentando la sintomatología, ¿no? Cabe mencionar que aunque las estadísticas de suicidio han aumentado en esta pandemia alrededor del mundo,
también es importante comentar que algunas personas con este perfil o con esta situación ha mejorado la sintomatología por el hecho de estar en casa, ¿no? Por el hecho de estar en un lugar que consideran pues un lugar protector con la familia, con los padres en muchos casos, a lo mejor recibiendo atenciones que antes no recibían, simplemente el entorno cambió y no para todos fue un cambio desfavorable, para muchos fue un cambio favorable, sobre todo hablando de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Las fobias sociales, la agorafobia, etcétera, etcétera, pues evidentemente el estar en casa ha significado una estabilidad emocional que antes no se presentaba y entonces deciden abandonar el proceso terapéutico. Esto es totalmente equívoco como tal, cosa que se les menciona a los pacientes, pues, porque la realidad es que no todo el tiempo vamos a estar encerrados, ¿no? No todo el tiempo, esperemos, que no, esta cuarentena no vaya a permanecer por años, al menos no por muchos. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando vuelva a haber este contacto social? Cuando hay factores que detonan una crisis suicida o que detonan una ideación suicida, siempre puede haber alguna otra situación que lo vaya a detonar. El hecho de que ahorita estén en casa no significa que dentro del entorno familiar o del entorno protector no se pueda presentar algún otro factor detonante. Entonces, por eso es súper importante continuar con este tratamiento hasta no dar de alta. Es imposible también dar de alta a un paciente a los 6 meses, por ejemplo, que ya no presenta la ideación suicida. Creo que aquí cabe mencionar la importancia del seguimiento, ¿no? Porque también algunos preguntan, bueno, entonces, ¿es que antes sí me quería matar? ¿No? Porque así lo mencionan tal cual, y sobre todo los niños, o antes sí me quería morir, pero ahora ya no quiero, ¿no? ¿Antes hace cuánto? Eso es súper importante como cuidador, llámese el adulto que sea que esté alrededor de esta personita, ¿hace cuánto no? ¿No? Pues si hace 2 meses hay riesgo, si hace 6 meses hay riesgo, si hace 2 años hay riesgo. Inclusive en los tratamientos psicológicos no podemos dar un alta permanente hasta pasados 2 años que no se haya presentado esta ideación suicida. ¿De acuerdo? Entonces, también es importante indagar en este dato si estamos con una persona que ha tenido pensamientos de muerte o la ideación suicida como tal, es importante saber hace cuánto tiempo no presenta esto. Claro, Perla, y a lo mejor complementando un poquito toda la información que proporcionas, porque pudiera todavía quedar de verdad, niños, como parte de la realidad y mucho menos con la intención de evidenciar pacientes, porque siempre guardamos su privacidad y confidencialidad, pero la realidad es que hemos atendido solamente en neurosináptica alrededor de unos 10, 15 pequeños, si no me equivoco, y siendo uno de ellos los más pequeños, de 6 años de edad, en los que se tuvo que realizar esta intervención. ¿Y qué ha sucedido como parte de lo que tú mencionabas o comentarios que hemos escuchado es, pero pues los niños de qué se preocupan? O sea, los niños qué preocupaciones pudieran tener, los niños por qué lo harían, ¿no? Cuando es un montón de factores los que pudieran intervenir. Y justo con esto me lanzo a la segunda pregunta, que nos preguntaban de cuál es la causa que lleva a la conducta suicida, que más que causa pudiéramos hablar de factores precipitantes o detonantes. Decir causa, pues quiere decir que estamos buscando como si fuera una enfermedad, el virus, tal cual. Y esto no es una enfermedad, es un perfil, son características psicológicas que se manifiestan de diferente forma, pero siempre con la intención de acabar con la vida de la persona. De factores precipitantes, híjole, pudiéramos hablar de factores de estrés, de cambios en la misma dinámica familiar, de alguna pérdida sumamente significativa, y si bien el suicidio no es un trastorno mental como tal, hay trastornos mentales que sí nos ponen más vulnerables o susceptibles a poder presentar un perfil suicida. Como tal, mismo mencionabas, depresión, trastorno bipolar, ansiedad, consumo de sustancias, Abuso sexual. Abuso sexual tal cual, o precisamente estos factores de estrés que se elevan y que entonces la tensión es tan alta que pudiéramos pensar en es mejor acabar con la vida. Aquí me gustaría también mencionar estas
frasecitas comunes, porque es algo que abordamos en la parte de psicoeducación con padres cuando hablamos de estos factores. Es que generalmente cuando hablamos de muerte con niños y adolescentes, decimos, pues es que se fue a dormir, es que ya está descansando, es que ahora va a estar mejor, independientemente de las creencias religiosas o espirituales que tengamos, son frases que se llegan a sumar al concepto de muerte. Entonces, posicionándonos desde la mentalidad de un pequeñito, el decir, todo esto que estoy acarreando, que estoy sobrellevando, y la muerte suena a un descanso, pues empiezan a generar ideas de querer acabar con la vida porque es algo que se desea, ¿no? Una tranquilidad, una paz. Y cuando estamos hablando de que todavía están en una etapa de aprendizaje para identificar y para expresar emociones. Entonces, que si bien pudiera llegar este pensamiento, no siempre nos lo manifiestan de esa forma, pero empiezan a presentar todos estos indicadores, como cuál, el hablar constantemente de la muerte, el oye, ¿qué pasaría si mañana ya no estoy aquí? El oye, mamá, papá, tú me extrañarías mucho si yo no existiera. Y entonces empiezan a generar estos cuestionamientos que para todas las personas, independientemente de si son mamás, papás, estamos hablando de tíos, el vecino, el amigo, pues nos genera este foquito de alarma para decir, algo está pasando por su cabecita, vamos investigando qué es realmente lo que sucede, sin la intención de alarmar, pero más bien con la intención de ocuparnos y detectar todos estos factores precipitantes o detonantes que lo pudieran llevar a tener un perfil suicida. Entonces, con esto aclaro, no hay una causa como tal. No pudiéramos hablar que el suicidio es solamente por una razón, ya que nuestra dinámica de vida de todos y todas es muy variable y es muy diferente. Entonces, igual puede ser que lo que para mí es un factor de protector, un factor que me hace sentir bienestar, para Perla puede ser un factor que le genera ansiedad o que le genera alguna otra situación de malestar. Y entonces estamos hablando de posiciones de vida totalmente distintos. Cuando nos topamos con niños y adolescentes, la situación no es, eres niño, ¿de qué te preocupas? La situación es, ¿cómo te apoyo con estas preocupaciones que estás cargando? Exactamente, y complementando un poquito lo que menciona Cintia, pues también es súper importante esto, ¿no? El minorizar los problemas que un niño o un adolescente pueda mencionar o sentir como un problema, ¿no? Aunque para un adulto eso no sea un problema, para él en ese momento sí lo es, y debemos de generar empatía. Precisamente el día de hoy leí una imagen, un texto, perdón, que decía, la empatía es un don. Pues no, o sea, la empatía no es un don, la empatía es algo que todos tenemos y que podemos desarrollar, la cosa es trabajarla, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones generan alrededor de nosotros mala información, ¿no? El hecho de los adultos tienen más problemas que los niños, híjole, conozco a muchos niños que tienen o han tenido problemas mucho más graves que los que yo he presentado en mi vida, ¿no? Que también han sido una lección de vida, pues, pero que si lo usamos desde el punto de vista contrastante, dices, híjole, o sea, cómo este pequeño ha podido vivir tanto y cómo un adulto puede venir a decirle que eso no es una problemática. Otra situación que también puede ser un factor precipitante o detonante es el hecho de que haya habido un suicidio en la familia, tal cual como en el abuso sexual. No es una cuestión a lo mejor que se herede, no es que, o no se sabe si está en un gen o una situación de este tipo, pero sí en un sistema familiar o en una dinámica familiar se van heredando patrones de conductas y comportamientos, ¿no? Que van precipitando precisamente a que este tipo de conductas se lleven a cabo. Entonces, ¿qué solemos decir cuando una persona se suicidó en la familia? Es que ya no pudo, tenía tantos problemas que prefirió morir para estar mejor, que prefirió morir para estar en paz. Es que X, ¿no? Pero siempre lo señalamos como una posible solución. Y ahí está el detalle. No es que esa persona que cometió el suicidio no haya encontrado eso como una solución, por supuesto, ¿no? Y por eso lo realizó. Sin embargo, pues no hay no es una solución nada más las que existen o la que existe para cualquier tipo de problema.
Lo que se menciona en estos casos es que la persona con ideación suicida presenta una visión de túnel. ¿Qué quiere decir esto? Que solo ve hacia enfrente, ¿no? Y la única salida, pues, es morir. No veo las otras opciones que existen alrededor de mucho de lo que se escucha, y es algo que sí es bien importante mencionar porque me tocó en mi propia formación como psicóloga, y creo que es importante alzar la voz y que lo mencionemos como colegas. Tú y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones. Muchos de nuestros colegas psicólogos o psiquiatras que se dedican a esta situación de la salud mental suelen mencionar que la persona que se va a matar, ¿no? Así tal cual, no avisa. Híjole, sí se avisa, ¿no? Y avisa de muchas maneras. Sí, O sí, incluso, ajá. Perla, perdón que te interrumpa, porque esto también me ha tocado escucharlo y es parte de lo que hemos comentado, es que es un chantaje y no debes ceder a su chantaje, ¿no? Hablando de Exacto. especialistas de la salud mental y complementando pues esta idea errónea. A ese punto iba precisamente, ¿no? A la parte de es un chantaje. Sí, sí existen perfiles psicológicos, sí, sí existen trastornos de personalidad que incurren en el chantaje precisamente por ese trastorno de la personalidad. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un trastorno límite de la personalidad, pero también me ha tocado de experiencia propia atender a pequeños con padres que tenían ese trastorno, padres o madres que tenían ese trastorno, y que en el chantaje, ¿sí? O en esta crisis, no me gusta llamarlo chantaje, en esta crisis se quitaron la vida sin la intención de hacerlo, ¿no? Fue por una cuestión de impulsividad y entonces lograron hacerlo. Nunca hay que tomar a la ligera cuando una persona nos dice que se va a quitar la vida. Ojo, no quiere decir que vayamos a cargar a esta persona hablando, por ejemplo, de una relación de pareja. El hecho de que me digas que si te vas, me voy a quitar la vida. Hay maneras de manejarlo y por eso es importante siempre acudir con un especialista, no con el coaching de vida, ¿no? No con el bailoterapia o la risoterapia, ¿no? Que a final de cuentas esto se puede convertir en una red de apoyo, pero siempre lo óptimo es acercarse con un psiquiatra o con un psicólogo certificado en el tema para que nos sepa orientar y decirnos qué debemos de hacer. Que ya me estoy metiendo a otra pregunta que les vamos a hablar más adelante, pero sí era importante resaltarlo. Otra de las preguntas que nos hacía el público es: ¿cuál es el rol del entorno general de la persona en la conducta suicida? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué rol tengo yo como su terapeuta? ¿Qué rol tengo yo como su madre o como su padre? ¿Qué rol tengo yo, como les mencionaba, como el conserje del colegio, hablando de una escuela presencial, ¿no? ¿Qué rol tengo yo como su mejor amiga, como su novio, como su pareja, como su vecino, etcétera, etcétera? El rol de cada una de las personas que estamos alrededor de un paciente o de una persona con ideación suicida siempre es fundamental e importante. ¿Por qué? Porque ante cualquier señal de alerta, cualquiera puede accionar, ¿sí? Inclusive lo he platicado con varias personas, Cintia y yo lo hemos estado comentando mucho. Las capacitaciones de prevención del suicidio deberían de ser tal cual como los simulacros para los sismos, ¿no? Todas las personas deberíamos estar capacitadas de cómo actuar ante una situación de esta, porque es un problema de salud mental, es una realidad. Así como la obesidad es un problema de salud mundial, también el suicidio es un problema, ¿sí? Deberíamos, y hacia allá vamos, ¿no? Esta es la intención, por ejemplo, de estas charlas o de centros con los que hemos colaborado, que ustedes también ya han estado presenciando esas charlas, el capacitar. Entonces todos tenemos una responsabilidad importante. El docente, y en algunas ocasiones también nos ha tocado trabajar con el tema, que nos dicen, bueno, yo como psicólogo educativo, pues entonces, como mi chamba no es clínica, pues no tengo mucho que hacer, ¿no? Sí, sí hay mucho que hacer, porque la situación precisamente es prever el suicidio, ¿sí? Si la persona ya está yendo con un psiquiatra y con un psicólogo, no solo es responsabilidad del psicólogo o del psiquiatra, es responsabilidad, como lo mencioné, de todas las personas del entorno. ¿Qué tal que ese chico o esa chica quieren suicidarse en la escuela?
¿no? Entonces hay una responsabilidad importante. Y no solo estamos hablando de una responsabilidad moral o no solo estamos hablando de una responsabilidad como docente, estamos hablando también de una responsabilidad legal, porque si llega a cometerse suicidio dentro de una institución, pues estamos hablando de muchos factores que van a estar ahí, ¿no? Alrededor. Y el que yo creo más importante, pues el primero es la vida de esa persona, ¿no? La vida que se va de esa persona. Y en segundo lugar, ¿cuántas personas afectadas pueden haber, por ejemplo, en un colegio o en una empresa en donde se comete un suicidio? Imagínense el impacto, simplemente para las personas que lo presenciaron, para la persona que lo encontró, para la persona a la que le platicó y no hizo caso omiso a sus señales de alerta, etcétera, etcétera. Entonces, el rol general de todos es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes que nos están escuchando, existen muchas instituciones, existen en nuestras redes sociales, inclusive Centro de Educación, CEIES, se me olvidaron las siglas, es un centro también que se dedica y lo pueden googlear o lo pueden en Facebook checar y pueden revisar estrategias. Inclusive existen líneas de atención que son totalmente gratuitas a las cuales podemos llamar para decir, tengo una crisis de manera personal o no sé qué hacer ante mi vecino, mi papá, mi hermano, mi hijo, mi alumno, etcétera, etcétera, necesito ayuda, ¿no? Y en ese momento la persona está capacitada para los primeros auxilios y va a orientarte sobre qué hacer en ese momento. Entonces, todos tenemos y todos jugamos un rol importante en salvaguardar la vida de cualquier persona. Inclusive, no nos exenta. ¿Qué tal que vamos manejando y nosotros no queremos saber nada del tema, ¿no? Y a alguien se le ocurre aventarse de un puente y nos cae encima del coche. Es una realidad y ha sucedido, ¿no? Entonces, eso también ya nos convierte en parte de este rol y parte de presentar la responsabilidad precisamente de estar capacitados en qué hacer ante este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo, Perla. Y fíjate que ahorita analizando pues la situación de educación virtual que tenemos, pues se vuelve un poquito más complejo este acercamiento con los alumnos, regresando un poquito al tema del que tocabas del rol escolar, porque ¿en qué sentido? Niños y adolescentes pasan más tiempo en la escuela que en casa, ¿no? Esa era nuestra realidad hasta hace unos meses. Entonces, las primeras señales de alerta, ¿quiénes las detectaban realmente o malamente no son detectadas porque desconocemos sobre el tema? Pero los principales que pudieran detectar todas estas conductas o expresiones son tanto compañeros como maestros. Totalmente. Entonces, ahorita que estamos bajo esta dinámica virtual, y bueno, ustedes ya nos han escuchado en pláticas anteriores que también nosotros somos docentes, que también hemos estado implicadas en esta situación, y comprendemos totalmente, llega un grupo nuevo, es conocer personitas nuevas, es ver qué características de personalidad tiene, si hay alguna situación en específico, y este acercamiento virtual, pues sí se vuelve más complejo. Pero eso no quiere decir que no podamos ver cuáles son las señales que nos empiezan a manifestar, ya sea con su carita, ya sea que no empieza a participar, que empieza a dejar de lado las tareas, que no se comunica con nadie, que no hay ninguna interacción. Entonces, específicamente hay que ver a todas y todos los alumnos. No quiero decir que tampoco el que llama la atención no lo necesite, pero generalmente, precisamente a los chicos y chicas que están pasivamente, que no generan una problemática, pues son los que no tendemos a ver y son los que en ocasiones tienen mayor necesidad de apoyo, pero no saben cómo pedirlo. Al menos el otro pequeño no lo pide haciendo muchísimo ruido en clase, ¿no? Pero este pequeño o esta pequeña no sabe cómo hacerlo. Entonces aquí entra pues parte del rol educativo muy importante. Tú lo mencionabas, es un problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que al menos cada 40 segundos se comete un suicidio. Y al menos también en parte de la formación que hemos recibido, cuando estamos hablando de niños y adolescentes, pues parte de los planes que ellos tienen comúnmente van en la escuela, ¿no? Y nos tocó en una charla de capacitación que dimos, ahí en el que intervenimos con todo el equipo institucional, tal cual, se capacitó el guardia, el personal del aseo, secretarias, maestros, etcétera,
y parte de lo que analizábamos específicamente en ese contexto escolar era que los baños eran una zona muy vulnerable. Y si era así, ¿quién se iba a topar primero con esa situación? Pues otros alumnos o el mismo personal de aseo, ¿no? Entonces también era necesario el estar capacitándolos a ellos. Voy de la mano con la siguiente pregunta que nos hacían de si todos los psicólogos pueden atender a alguien con conducta suicida. La realidad es que no es así. Ojo, quiero aclarar parte del punto que mencionaba Perla. Todas y todas las personas podemos intervenir con una persona que tiene perfil suicida. Así como lo mencionaba ella, si bien hay los primeros auxilios físicos para resucitar a alguien, para atender a alguien que tuvo un accidente, también existen los primeros auxilios psicológicos en los que todas y todos nos podemos capacitar para ayudar a atender una crisis emocional, independientemente de si hay una situación de suicidio o no. Especialmente, hablando ahora sí del perfil suicida, sí, también nos podemos capacitar la señora de la tienda, el vecino, el carpintero, el arquitecto, el ingeniero, cualquier profesión o ocupación, o si no lleva ninguna profesión ni ocupación, todos podemos intervenir. Pero yéndonos ya directamente en el perfil del psicólogo, bueno, uno, súper importante que sea un psicólogo que se dedica al área clínica, porque dentro de la psicología es un mundo y hay muchas especializaciones. Y entonces el psicólogo educativo, que ya teníamos una charla anterior entre los límites del psicólogo clínico y del psicólogo educativo, tenemos el psicólogo social, tenemos el psicólogo que se dedica a hacer investigación, etcétera. Y que si bien puede tener una información o conocer sobre el tema, no cuenta con todas las herramientas para hacer una intervención clínica. Entonces ese sería el primer punto, que sea un psicólogo clínico. Siguiente punto, si realmente conoce sobre el tema y realiza estas intervenciones. ¿Por qué? Porque dentro también del área clínica es muy válido el decir, híjole, yo a este tema no le entro, por situaciones personales, por situaciones éticas, por situaciones X, Y o Z, incluso es parte de nuestro trabajo ético el decir hasta dónde sí podemos abarcar y hasta dónde ya sale de nuestras manos. Entonces, esos serían como los requisitos específicos, que sea un psicólogo clínico que esté preparado en el tema de suicidio. Y bueno, si estamos hablando de niños y adolescentes, que sea un psicólogo que se dedique a tratar niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque también esta es una de las preguntas que nos surgen generalmente en las intervenciones, ¿no? ¿Un psicólogo infantil puede tratar a un adulto? Pues la respuesta sería sí, pero nos llevaría mayor tiempo. ¿Por qué? Porque nos lleva especialización, formación específica en los niños. En el caso específico de niños y adolescentes, pues podemos hacer circo, maroma y teatro precisamente para poder permitirnos entrar en la cabecita de ese pequeñito, para poder estructurar todo lo que está pensando, todo lo que está sintiendo y precisamente poder realizar una intervención, a diferencia del adulto. O de igual forma, un psicólogo de adultos puede atender a un niño o un adolescente. Bueno, lo mismo, la respuesta es sí, pero no va a tener la misma calidad de la intervención porque va a carecer de todas estas herramientas de acercamiento con niños y adolescentes. Entonces, ¿qué sí podemos contestar con esta pregunta también es, pues si va a ser un abordaje inicial, adelante este psicólogo clínico de adultos puede intervenir con el niño o con el adolescente, pero canalizarlo a la respectiva área, ¿no? Y aquí con las canalizaciones también quiero abrir pues, otro punto, que es el como, a lo mejor un poquito tabú, no quiero decir delicado, porque vamos quitándole ese mito que tiene, y derivación con el psiquiatra o paidopsiquiatra. ¿Qué son los paidopsiquiatras? Son los psiquiatras especializados en niños y adolescentes. No todos los casos llevan acompañamiento médico, pero sí todos los casos los enviamos a evaluación con el médico. Él va a determinar exactamente si se requiere un tratamiento o si no se requiere, bajo qué medicamentos, bajo qué dosis, etcétera. Vamos entendiendo que este es un trabajo totalmente en equipo en el que interviene la persona, el pequeñito, la pequeñita, la familia en general, la escuela, el terapeuta, el psicólogo, los amigos, el vecino. ¿Por qué? Porque es una labor de todos y es una responsabilidad totalmente compartida.
Entonces ¿Sí? creo que con eso cerraría el punto de si todos los psicólogos pueden atender o no a una persona con conducta suicida. Sí, claro. Solamente agregaría, esto ya es como política interna de neurosináptica, precisamente por la calidad que se les ofrece a los pacientes o tratamos de salvaguardar, evidentemente, la vida del paciente en primera instancia y en segundo lugar, pero no menos importante, pues también la calidad del servicio que se ofrece, ¿no? ¿Esto qué incluye? Pues la estabilidad del psicólogo, ¿no? Si yo no tengo estabilidad, o una salud mental estable, no puedo atender a una persona que va a requerir mucho más tiempo y mucho más dedicación y todo en una situación de este tipo. Entonces, como política interna, nosotras, todos los psicólogos que estamos aquí, solamente atendemos por terapeuta 5 casos de suicidio. ¿Por qué? Porque una persona con un perfil suicida, pues implica más tiempo en cuestión de hay que estar al pendiente de las llamadas, hay que estar al pendiente prácticamente del día a día y después de una crisis, pues mucho más, ¿no? Entonces, precisamente para ofrecer una mejor calidad y también no perder nuestra integridad personal, solamente se atienden 5 por terapeuta. Lo considero importante mencionar precisamente por si en algún momento llegaran a llamar a la línea de neurosináptica y nuestra recepcionista exponen el motivo de consulta y ahorita ya no hay cupo, que la verdad es que nunca nos ha sucedido afortunadamente, no hemos llegado al punto en tener 25 casos al mismo tiempo de perfil suicida, y lo digo afortunadamente porque, bueno, creo que es una fortuna como tal, ¿no? Generalmente hay tiempo, pero si llegara a pasar, pues se canaliza con otro terapeuta o se le pide a algún otro terapeuta que venga directamente aquí a atenderlos. Sin el servicio, pues evidentemente no se quedan, sin la orientación no se quedan, sin la intervención en crisis no se quedan, pero sí puede darse el caso que yo, Perla, les diga, ahorita no puedo porque estoy sobresaturada de casos de suicidio, ¿no? Como les digo, afortunadamente no se ha visto el caso todavía, pero es una medida preventiva que tenemos en caso de... Es importante Perdón, también, ¿sí? y continuando con ese punto, también comentarles a nuestros seguidores y seguidoras que al menos podemos hablar sobre el personal de esta clínica y sí nos comprometemos mucho con la parte de salud mental y como tú lo mencionas, generalmente cuando estamos teniendo casos con que nosotros llamamos complejos o con altos factores precipitantes y detonantes, inmediatamente nosotros también vamos con nuestro terapeuta. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo, un trabajo en el que cuidamos nuestra estabilidad mental para poder ofrecer precisamente los servicios de salud mental y es algo que cuidamos constantemente. Entonces, es también quitarle un poquito el tabú a los psicólogos no van al psicólogo. Sí, también nosotros nos atendemos e incluso una de las tristes realidades en torno al suicidio es que personal de salud mental, personal médico, tiene alto acceso a situaciones o alimentos que pudieran llegar a usarse como medios para quitarse la vida. Entonces, es también una incidencia muy alta en el personal de salud. Sí, sí, inclusive las estadísticas, perdón, muestran que los primeros lugares los ocupan los enfermeros y los veterinarios, ¿no? Que también competen totalmente al área de salud, el acceso a medicamentos y no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero existen algunos medicamentos que son de fácil acceso precisamente para llevar a cabo este tipo de planeación, ¿no? Algo de lo que ya respondimos, pero sí me parece importante como concretar, es cuál es la responsabilidad del entorno escolar para prevenir el suicidio. Ya lo mencionamos, pues precisamente capacitarse. Invitamos a todas las escuelas, a los maestros que nos estén viendo, a los padres de familia que también estén ahí, que les comenten a los directivos de las escuelas que por favor se capaciten para aquellos que apenas van sus peques apenas van a ingresar a la escuela el próximo ciclo escolar. Es importante que también pregunten, porque si no generamos la necesidad de que esto exista, la realidad es que
pues si no hay una necesidad no lo tomo, ¿no? Y no es falta de compromiso de las escuelas, ni mucho menos, simplemente es que no se han presentado estas necesidades. ¿Por qué? Porque escuchamos que en el colegio lejano se presentó un caso, en el de la comadrita, en el del compadrito, en Monterrey, en Baja California, en Yucatán. Ah, bueno, pero eso está muy lejos de mí, ¿no? No pasa. Eso pues En en Estados Guadalajara. Unidos. Sí, sí, en Estados Unidos. Eso pues en Guadalajara y yo estoy en Zapopan. Afortunadamente aquí no pasa eso. Sí pasa y es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Es mejor tapar el bache antes de que pasemos por ahí y se nos ponche el carro, tal cual, ¿no? Entonces, mejor estar prevenidos ante cualquier situación que se pueda presentar precisamente, y esa es la responsabilidad de la escuela. ¿Quiénes son los agentes más importantes en torno a un paciente con ideación suicida o a un alumno? Pues precisamente el maestro titular, porque es el que más tiempo pasa con él, los directivos de la escuela en términos legales y en cuestión de vigilancia, si existe prefectura, el orientador o el psicólogo en este caso, y pues también los compañeros. No quiere decir que vayamos a ir con los compañeros a decirles, hey, fíjate que tu compañero quiere suicidar y ya esté cargo de, ¿no? Pero pues la información que nos puedan otorgar alrededor de, o precisamente el que no se mantenga solo, puede ser de bastante ayuda. Ojo, siempre es importante bajo la supervisión de un especialista en el tema de suicidio. Ya Cintia lo comentó, los psicólogos clínicos somos los que tratamos estos temas. Desafortunadamente, tampoco todos los psicólogos clínicos tienen certificación sobre el tema. Hablando exactamente del contexto escolar, siempre es recomendable que el colegio, la escuela o lo que sea, el instituto, etcétera, facultad, lo que sea, acuda directamente a un psicólogo certificado en el tema para que capacite al personal y genere estrategias que permitan prevenir esta situación, al cual si se llegara a presentar, podemos tomar el teléfono y marcarle y decirle, Cintia, Perla, Pedrito, Juanita, se está presentando esta situación, ¿qué hago? Porque otra situación también es como, lo vuelvo a mencionar, ¿no? Como los simulacros hacia los terremotos o hacia los sismos como tal. Tenemos un simulacro cada 19 de septiembre, en algunos lugares cada cierto aniversario de un terremoto, pero en el momento en el que sucede, pues la gente sale corriendo y demás. ¿Por qué? Porque los nervios, la ansiedad se acciona, la adrenalina también, y queremos salvaguardarnos, ¿no? Y entonces a veces nos entorpecemos en vez de ayudar. Entonces, el que estemos capacitados pues no nos exenta de que no seamos humanos y que en el momento a lo mejor no vayamos a saber qué hacer, ¿no? Nos pongamos nerviosos o actuemos de diferente manera. Por eso es importante tener cerca o identificadas líneas de atención o algún especialista que nos pueda orientar en el caso de que se esté presentando una situación en específico. Entonces, esa es la responsabilidad, e invito a todas y todos aquellos que tienen contacto con un entorno escolar a que provean de información a esas personas para generar precisamente esta necesidad en los entornos escolares y estén capacitados para poder prevenir. Claro que sí. Y parte de otra de las preguntas que nos hacían y que va de la mano con el tema es, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? O cómo hacemos que esto no suceda, lo que nosotros llamamos dentro del área clínica factores protectores, factores que nos van a ayudar precisamente a prevenir o a hacer una intervención adecuada. La principal, y ya lo menciona Perla, capacitarnos, informarnos, tener a la mano. Afortunadamente ahorita parte de la tecnología nos favorece el simplemente podernos meter al buscador de internet y buscar especialistas, y entonces nos aparecen muchas opciones, ¿no? Esa sería la primera herramienta, informarnos con especialistas en el tema, independientemente de lo que nos dediquemos, independientemente del entorno en el que estemos, porque no nos exenta de simplemente cruzar la calle y encontrarnos con una persona, o ya lo comentabas tú, ir manejando, y es algo que creo que es una realidad muy triste que nos ha tocado ver a la persona en el puente, ¿no? O que incluso lamentablemente, y digo lamentable porque no se le da un manejo adecuado, estas redes sociales nos empiezan a inundar
con noticias amarillistas, con el video de tal persona que estaba haciendo esto en tal lugar, y entonces también se vuelve un factor detonante para que esa persona o bien en ese momento decida acabar con su vida o solamente lo postergue, pero continúe perfeccionando su plan, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, informarnos. Segundo lugar, y también ya lo mencionaba Perla, tener empatía. El sentarnos, o si quieren hacerlo de pie, no hay ningún problema, pero el poder escuchar a la otra persona, escuchar desde la realidad de la otra persona sin juzgar. Sé que suena muy triviado y es algo de lo que también se hacen muchos memes, o al menos en el ámbito de la psicología, es una de las bromas más comunes, el famoso échale ganas, tú puedes, pero la realidad es que si la persona está presentando esta situación es porque no está viendo otros recursos y un échale ganas no va a apoyarlo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar estas frases? ¿Cómo las sustituimos? En vez de decirle échale ganas, tú puedes, puedo decir, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo acompañar en este proceso? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo facilitar? E incluso en el momento se vale el, ¿sabes qué? Esta situación no sé cómo manejarla, se me puede ir de las manos, pero ¿qué te parece si te acompaño a que busquemos apoyo, a que busquemos ayuda, a que preguntemos? Esto es la empatía que se necesita, el acompañar, tal cual, escuchar y no juzgar, porque cuando juzgamos, pues nos vamos a nuestra realidad y queremos que todas y todos piensen, digan o hagan como nosotros queremos, pero también yo ponía de ejemplo, ¿no? O sea, una situación que puede ser tranquila para mí, pues puede ser un factor detonante para la otra persona. Y entonces voy a minimizar o voy a ignorar por totalmente este factor. Vamos escuchando qué se necesita, acercarnos a especialistas, el buscar que esta persona tenga mejores habilidades de comunicación. ¿A qué vamos? A reconocer sus emociones, a expresarlas de forma asertiva y a comunicar qué es lo que necesita. Porque hay muchas necesidades encubiertas y era algo que hablábamos hace rato del chantaje. La realidad es que detrás de un chantaje hay una necesidad que no se está cubriendo. No quiere decir que necesariamente la vayamos a cubrir, quiere decir que vamos a darle las herramientas a esa persona para que identifique esa necesidad y si es posible las llegue a satisfacer y si no es posible, pues la modificamos, ¿no? O buscamos otra solución, otra herramienta. Pero pues parte de eso se trata, tener buena comunicación sobre todo en la familia o con amigos o con aquellas redes de apoyo que identifiquemos, sobre todo también parte de lo que pudiera haber contestado también en la pregunta anterior, los que son personal como paramédicos, bomberos, policías, también requieren esta formación súper específica y súper detallada, porque nuestro primer instinto es, pues, marco el 911, ¿no? Llegamos, pero en ocasiones este personal no tiene tampoco la capacitación y no sabe cómo intervenir. También es importante que además del ámbito escolar, ellos se capaciten y adquieran estas herramientas y más que qué le puedo decir, es cómo te puedo escuchar, cómo te puedo acompañar para que cambiemos esta visión de túnel y podamos seguir buscando apoyos. Parte de las intervenciones y de lo que nos capacitamos constantemente, se trata de ir aplazando, hasta que por totalmente desaparezca esa intención de querer acabar con la vida, en que empiece a llenarse de factores que lo hagan estar motivados y amar pues esta situación de vida, ¿no? ¿Qué otra cosa nos puede apoyar? El realizar actividades sociales. Sé que ahorita estamos en pandemia, sé que ahorita estamos totalmente aislados y que para algunos se vuelve un factor protector, para otros se vuelve un factor precipitante para desarrollar sintomatología negativa o incluso para contemplar el suicidio, pero tener siempre nuestras redes de apoyo y comunicarnos totalmente con ellos, el llevar una rutina que nos favorezca precisamente el estar en contacto con nuestro ritmo de vida, el que nosotros establezcamos, híjole, está de más decirlo porque es parte de lo que nos ayuda a beneficiarnos y puede sonar a cliché,
pero llevar una buena alimentación, una buena rutina de sueño, el estar acudiendo a un especialista de salud mental, aun y cuando no se presenta esta situación, porque pues nosotros somos como los dentistas, también se vale que nos visiten cada 6 meses, nada más para checar si estamos bien, si requerimos algún apoyo, y si es así, continuamos, si no lo trabajamos, y pues nos vamos, ¿no? No sé, Carla, si tengas algún otro comentario al respecto. No, pues básicamente agradecerles y comentarles también a las personas que nos están viendo si por su mente ha pasado el terminar con su vida o presentan ideas de si hoy no me levantara, si mejor no estuviera, una ideación suicida o ganas de morir, no solo se presentan con un plan, ¿no? También se pueden presentar con ideas de no despertar, de no querer levantarme. Si yo no estuviera, las cosas fueran mejores, ¿no? Si yo no estuviera, esto no hubiera sucedido. Si por su mente han pasado este tipo de pensamientos, perdón, no quiero sonar como comercial de CB Directo, pero sí han pasado por su mente este tipo de situaciones, no duden en comunicarse con nosotros, no duden en comunicarse con cualquier experto en el área de la salud que pueda orientarlos. No minoricen, no digan, estoy loco, se me va a pasar, la gente me va a criticar, ay, no manches, se van a reír de mí, no me van a creer, van a pensar que soy chantajista, etcétera, 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 etcétera. Nosotros siempre vamos a estar en medida de lo posible, para escucharlos, para apoyarlos, para orientarlos, y no solo neurosinápticas, sino, ya les comenté, existen muchas líneas de apoyo. Solamente necesitan googlear o poner en su buscador de Facebook líneas de apoyo suicidio, y con eso van a obtener bastante información. No lo minoricen, no son malas personas y tampoco están locos por pensar en eso. Son personas totalmente normales, y todas las personas tenemos problemas, y pues se estima que la mayoría de las personas alguna vez, al menos una vez en su vida, tienen este tipo de pensamientos. Lo importante es no minorizarlos y atender esas señales de alerta. Y pues es todo, muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan, ya saben que se pueden comunicar con nosotras, y pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Cintia, ¿algo más que quieras comentar? Sí, que continuemos hablando sobre suicidio, quitemos este mito, esta estigmatización al tema, informemos, y pues si este video les fue de utilidad para ustedes, compártanlo, puede esta información llegar a otra persona que realmente lo necesite, y entonces por ahí se identifique y diga, híjole, quiero hablar con ellas, ¿no? Y entonces de esta forma, simplemente con compartir un video ya transmitimos información sobre salud mental y pudiéramos estar salvando la vida de alguien. Entonces, pues muchas gracias, y sigamos hablando de suicidio. Cualquier duda, pues estamos atendiéndolos. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, viernes a las 7 de la tarde. Que estén bien, hasta luego. Bye.